sanitaria causada por la pandemia COVID-19, la educación preescolar ha asumido un reto bastante difícil, ya que los padres de familia han tenido que asumir el rol de enseñarle a sus hijos. A través de la programación Aprende en Casa 2 mediante la televisión. En dicho programa, día con día van marcando actividades que han propiciado el desgaste tanto físico, emocional y psicológico de padres de familia y de alumnos, ya que ellos han tenido que reorganizar sus tiempos para así poder apoyar con las actividades académicas de sus hijos. A continuación, mi compañera Perla les va a hablar un poco más sobre el COVID-19. Como sabemos, el virus es un virus nuevo en el mundo que aún no se conocía. Esto ocasiona que la población humana todavía no es inmune en contra de él, por lo mismo de que no se había presentado casos sobre este tipo de virus. Las personas no estaban preparadas para recibirlo en su organismo. Se ha presentado casos de que algunos animales pueden ser infectados, pero todavía no es confirmado al 100%. Pero lo que sí sabemos es que todavía no se ha demostrado que una persona sea incapaz de no recibir este tipo de daño. Si no tenemos un tratamiento efectivo o una vacuna cerca que podemos obtener en nuestro entorno, nuestra única defensa contra este tipo de virus se encuentra dentro de nuestro organismo, que es el sistema inmunológico. El 80% de los casos, la respuesta del sistema inmunológico es muy efectiva. En cambio, el 20% restante no lo es, ya que el virus entra a las células porque el sistema inmunológico no pudo bloquearlas. Esto quiere decir que la defensa que nos brinda el sistema inmunológico es muy efectiva, pero depende ya de la reacción de cada organismo, porque pues no es lo mismo la manera en que reacciona un, un sistema inmunológico de un niño a un adulto, a una persona ya de mayor edad, ya que el sistema inmunológico se va evolucionando y durante el paso del tiempo puede que el sistema inmunológico esté un poco dañado, ya que pues no les damos el cuidado que nuestro cuerpo necesita. A continuación se les presentará un cuadro en donde aparecen los datos de la distribución de contagios en México desde el día en que empezó la pandemia hasta el día de hoy. A continuación se les presentarán las medidas que una persona debe tomar si se encuentra en contacto muy cercano con una persona que contrajo este tipo de virus. Los expertos han demostrado que los geles desinfectantes sí son una manera muy efectiva de combatir los gérmenes que se presentan en cierta situación. Hablando del coronavirus, sí puede ser una manera efectiva, pero como una medida temporal, siempre y cuando se tenga el acceso de agua y jabón y que cada persona tenga las medidas necesarias de higiene. Compañera, y hablando de lo económico y sobre el gobierno y la relación que tiene con el COVID, económicamente mucha gente se pregunta cuándo México regresará a la normalidad. Esa es una pregunta muy compleja de responder, ya que no sabemos aún cómo esto puede transcurrir, ya que el día de mañana podemos estar en un semáforo verde y pasado mañana podemos estar en rojo. Esta es una pregunta muy compleja de responder, ya que esta pandemia es muy cambiante y no sabemos a ciencia cierta cuándo regresaremos económicamente a una normalidad. Hablando sobre la economía, los gobiernos federales y estatales han apoyado mucho a la población más vulnerable. En algunas comunidades de Baja California entregaron despensas, así como apoyos en efectivo para que las familias puedan pagar sus servicios. Y en el aspecto educativo, esto ha repercutido muy fuertemente en las familias más vulnerables de México, ya que sabemos que estas familias, algunas no cuentan con televisión o no cuentan con una computadora, mucho menos con servicio internet, y eso les dificulta mucho más las posibilidades de poder estudiar, y ha tenido el gobierno que encontrar las maneras por televisión,
de enseñarle a los niños y que los maestros se puedan comunicar con ellos de una manera virtual. Ahora, psicológicamente esto creo que a todos nos ha afectado, desde una muerte de un familiar muy cercano hasta ansiedad, problemas de estrés, no saber cómo continuar en esta nueva normalidad. Ahora, a esto le podemos repercutir el aislamiento que ha sido por más de 4 meses y continúa, y se entiende completamente que las personas estén pasando por esto. Y vemos que muchas de estas psicopatologías han sido ansiedad, síntomas de estrés, y esto se le debe al cambio de 180 grados que hemos vivido toda la sociedad en México y en el mundo. Bueno, muchas gracias y continuamos con mi compañero. Después de haber realizado una entrevista con personas que viven en Baja California Sur, obtuvimos un buen resultado, ya que nos contaron un poco de cómo están viviendo la pandemia por allá. Algunas personas nos contaron que durante los primeros meses trataban de controlar su ansiedad, ya que tenían que convivir con personas que no convivían diariamente. También nos comentaron que debido a que los centros religiosos estaban cerrados, lo único que les quedaba era creer o tener su fe activa y hacer oraciones, ya que no habían centros religiosos abiertos por la pandemia. También nos dijeron estudiantes de bachillerato de 5º semestre que para ellos fue un poco más difícil llevar esta pandemia, ya que no tuvieron la orientación de algún maestro al momento de elegir su carrera. También nos comentaron que ellos pensaban que ya cuando todo se vuelva a la normalidad, para los maestros era un poco más difícil enseñar a sus alumnos, ya que algunos estudiantes no están aprendiendo lo que deberían de aprender durante esta pandemia, debido a que siempre es necesario la ayuda de algún maestro. También preguntamos sobre el índice de incremento que hubo en marzo y nos contestaron un par de personas que fue de un 6.59%. También les preguntamos sobre cuándo hubo mayor contagios y nos contestaron que fue en junio y en julio. Para finalizar, les preguntamos sobre sus emociones, les hicimos hacer una tabla sobre sus emociones y ellos dijeron que cuando no había COVID estaban aniveladas sus emociones, y una vez que están dentro de la pandemia y el aislamiento, su nivel de emociones subieron demasiado. Gracias, compañera. Los municipios más afectados del estado de Baja California Sur debido a esta pandemia han sido La Paz y Los Cabos, puesto que La Paz fue epicentro de la pandemia. Las actividades socioculturales también se han visto afectadas por esta pandemia. Como ejemplo de esto sería la cancelación del Bear Fest, así también la tradicional fiesta de San José de Cabo, y recientemente la suspensión del festejo del Grito de Independencia. Aunado a estas afectaciones está la visión económica, que considero tendrá efectos devastadores, pues el Estado sufrirá una pérdida de 30,000 millones de pesos, y de igual manera el PIB disminuirá un 12.9%. Con respecto a la vida social, se han desencadenado roces y conflictos entre integrantes de la familia debido a una mayor convivencia. El COVID-19 también ha afectado nuestra alimentación, por eso la OMS sugiere lo siguiente. Esto con el fin de beneficiar nuestro sistema inmunológico. Algo que también es importante señalar es la reactivación del Estado, pues ha sido de forma gradual y se han implementado protocolos, y para el día 4 de septiembre se ha dicho que se han recuperado muchos empleos. Personal, considero que el COVID ha sido un llamado a la reflexión para enfocarnos en lo que realmente importa, cosas como nuestra salud y el medio ambiente, el cual por cierto ha tenido un respiro debido a la disminución del CO2. Gracias, continuamos con mi compañera. Esta pandemia ha ocasionado el desgaste emocional, psicológico y económico a nivel mundial de muchas familias, ya que propició que muchas personas se quedaran sin empleos, perdieran a sus seres queridos y tuvieran que regresar a sus lugares de origen.